¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Recibo cientos de mensajes pidiéndome recomendaciones del lado de AMD, hablando de procesadores de 6 núcleos, procesadores Ryzen 5. Yo ya lo he dicho en varios videos, Ryzen 5000 fue una de las mejores series que tuvimos de procesadores. Lo digo sin mayor problema, no estoy atado a ninguna marca. Por cierto, señores, este artículo, mira, aquí arribita dice TechSpot, ¿vale? TechSpot nuevamente nos trae este artículo del 23 de mayo, por cierto, bastante interesante. Prácticamente lo que van a hacer es, van a comparar procesadores de la familia Ryzen 5000 para ver cómo están en performance con juegos actuales. Prácticamente no quiero que el video quede muy largo, pero prácticamente, por ejemplo, con Assassin's Creed Mirage nos hacen una comparación con una 4090 1080p, donde podemos ver que el Ryzen 7 5800X 3D te puede entregar un promedio de 175 frames, mientras que el Ryzen 5 5600X te puede entregar un promedio de 125 frames. Como lo he dicho, realmente los procesadores, cuando los llevas a 2K y en 4K, pierden muchísimo este potencial que nos quieren vender en 1080p, así que ten muchísimo cuidado porque, como te voy a demostrar nuevamente en este video, los procesadores con 3DB Caché para mí realmente son más marketing que realmente efectividad, sobre todo cuando estamos jugando en 2K y en 4K. Como puedes ver, Assassin's Creed Mirage en 4K, el 5800X3D te va a entregar 138 frames en promedio y el 5600X te va a entregar 122 frames en promedio. Habrá ciertos usuarios que quieran jugar en 1080p a una gran cantidad de refresh, pero la mayoría, señores, que realmente tienen arriba de $300 para invertir en un procesador, normalmente se van a ir por el escalado, se van a ir también por 2K, por 4K, porque realmente pues comprar tanto dinero en un procesador simplemente para quedarte en 1080p no tiene mucho sentido. También por ahí me da risa como nosotros traemos los análisis con la mejor intención, pero siempre llega el güey resentido, el que por ejemplo me hace un comentario de: pero es que el análisis que hizo TechSpot, que por cierto son unos expertos que te recomiendo que veas toda la información que generan, y resulta que lo hicieron con una tarjeta que no era la 4090. Y entonces este usuario ofendido porque no era la 4090. Aquí la primera pregunta es: ¿y tú tienes una 4090? Porque honestamente, si no tienes una 4090, pues no tiene sentido. Pero aquí lo más importante no es eso. Aquí lo más importante es entender que todos los procesadores, cuando te vas a resoluciones de 2K y de 4K, realmente estos procesadores con 3DB Caché prácticamente pierden todo su valor. Por eso me atrevo a decirte que para usuarios que les gusta experimentar en 2K y en 4K y con la máxima calidad, estos procesadores de 3DB Caché literalmente son humo. Aquí lo podemos ver en Assassin's Creed Mirage. Vamos a otro juego, por ejemplo, Helldivers 2. El 5800X3D te va a entregar 210 frames en promedio en 1080p, mientras un 5600X te va a entregar 158 frames, ¿vale? Pero pasa lo mismo que hemos venido advirtiendo, por eso tengan mucho cuidado de estos canales que les gusta venderte la información en 1080p, pero no te aclaran que si vas a jugar en 2K o en 4K, o si vas a usar tecnologías de escalado, que realmente pues un procesador con 3DB Caché hoy por hoy no es una oferta o no es una solución precio-rendimiento, porque ahorita te voy a mostrar los precios. Ojo, hablando de Ryzen 5000, es lo mismo con serie más actual de Ryzen. Por ejemplo, Helldivers 2 con la 4090, el 5800X3D en 4K, te va a entregar un promedio de 117 frames, y el Ryzen 5 5600X te va a entregar un promedio de 113 frames. Prácticamente lo que tienes que entender, la recomendación que te hemos dado siempre es: trata de invertir, cuando hablamos de un equipo para gaming, en la mejor GPU, de ahí te vas al CPU y de ahí te vas a la motherboard. Bueno, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, ¿cuánto vale un 5600X al día de hoy en el mercado? Vale $142. Bueno, ¿cuánto vale el Ryzen 7 5800X3D? Todavía al día de hoy vale prácticamente $325 versus $143. Prácticamente vale más del doble. ¿Qué es lo que podemos ver? Que por ejemplo en Helldivers 2 con una 4090, el 5600X es capaz de entregarte 158 frames. Esto quiere decir que si el 5800X3D se evaluara en precio-rendimiento tomando en comparación el 5600X, te tendría que entregar prácticamente 316 frames para que fuera el mismo valor que te está entregando el 5600X, arriba de 300 frames. ¿Cuánto te está entregando? 210 frames. Es por eso que los procesadores con 3DB Caché, realmente, aunque el caché que tienen ayuda y todo esto, y ya hemos visto que para tema de productividad son pésimos, la realidad es que es una pésima opción escoger un procesador con 3DB Caché hoy en día. Por eso me atrevo a decirte que es más marketing, porque realmente no son precio-rendimiento. Para el usuario
que compre 3DB Caché tiene que estar en el entendido que su única ventaja la va a obtener en 1080p y que va a estar pagando los frames que obtiene muy caros, ya que como lo puedes ver no es precio-rendimiento. Todavía lo peor es que estos procesadores no son buenos en tema de productividad y cuando los llevas a 2K y en 4K realmente el 3DB Caché no sirve para nada. Prácticamente un 5600X, que es el que tienes aquí, con sus 32 megas de caché, prácticamente arruina el performance de un procesador con 3DB Caché. Por eso hay que fijarse muy bien, sobre todo por ejemplo que este tiene 6 cores. Ayer trajimos un video donde prácticamente a 6 cores no tiene sentido, sobre todo cuando quieres alargar el presupuesto del precio-rendimiento, no tiene sentido realmente invertir en procesadores de 8 cores. Ya cuando quieres hablar de productividad, de deployment, de desarrollo, aquí es diferente, pero lo que podemos ver es que realmente el 5000, por ejemplo, aquí en Ratchet & Clank Rift Apart, volvemos a repetir la historia en 1080p con una 4090, el 5800X3D te va a entregar un promedio de 171 frames, mientras que el Ryzen 5 5600X te va a entregar 113. Realmente Ryzen 5 serie 5000, por ejemplo 5600X, son muy buenos, pero hay un problema muy grande con estos procesadores, y es que cuando seguimos avanzando las pruebas se comportan prácticamente igual. El 5800X3D muere cuando lo llevas en 4K, es prácticamente tirar el dinero a la basura. Tengan muchísimo cuidado con esto. Pero al final, ¿qué concluyen los expertos de TechSpot? Que prácticamente cuando analizamos esto para el día de hoy, para una inversión para un equipo nuevo, dice, lamentablemente Intel ahora generalmente ofrece un valor mucho mejor que AMD en el nivel de entrada del mercado. Y esto es algo que AMD deberá abordar con AM5 si desea capturar el mercado minorista. A ver, prácticamente hoy por hoy para una máquina nueva, si quieres el mejor procesador precio-rendimiento, te lo está ofreciendo Intel, por ejemplo con el 13400. Nada de AMD de última generación es precio-rendimiento, sobre todo porque los chipsets de esas motherboards son de los más caros que hay en el mercado y te obligan a migrar a DDR5, que hoy por hoy no tiene sentido. Mira, vamos a este artículo de Tom's Hardware, donde prácticamente Tom's Hardware le da el premio al 13400 como el mejor procesador gamer por algo muy simple y muy sencillo. Prácticamente, cuando tú te vas a esta gráfica, esta es una test suite, pero no importa porque todos se evalúan de la misma manera. Y aquí lo que puedes ver es que el 13400 con DDR4 obtiene 159 frames en promedio, superando incluso al 5600X y superando incluso al 5700X. ¿Cuánto vale hoy en día el 13400F? $176. Y de hecho, si nos vamos a la especificación técnica, la gran ventaja que ofrece el 13400 es que es compatible con PCI Express 5 y PCI Express 4.0. Entonces, para una máquina nueva, lo repito, esta es una recomendación para un equipo nuevo, el 13400 es tu mejor opción. ¿Por qué? Viene con su propio cooler, no tienes problema de enfriarlo con su propio cooler, es compatible con DDR4 y DDR5, lo que te va a permitir que tu presupuesto se vaya a la tarjeta gráfica. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que realmente, aún en DDR4, el 13400 supera a las propuestas de Ryzen 5000 que están dentro del precio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 5800X3D en gaming te va a entregar 194 frames versus 153. Prácticamente estaríamos hablando como un 20% más de performance aproximadamente, pero con la diferencia de que estamos hablando de $176.70 versus $324. Aquí fácilmente todo este presupuesto se lo podrías dar a tu tarjeta gráfica para que a lo mejor pudieras llegar a una 4070 Super, por darte un ejemplo. Ahora vamos a ver el tema de productividad, sin buscarle mucho, prácticamente una suite, pero ahora de productividad, donde tiene que ver con Cinebench, POV Ray, Blender, Handbrake, diferentes herramientas que nos permiten entender el performance en productividad de cualquier procesador. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que prácticamente el 13400 con DDR4 obtiene un promedio de puntos de 288 superior al 5800X3D. Aquí lo que podemos ver, chicos, es que realmente los procesadores con 3DB Caché podrán ser usados, pero por usuarios muy específicos. Para la mayoría de usuarios, irte por tecnologías de 3DB Caché, aún en Ryzen 5000, es un grave error, porque aparte estás limitado por la conectividad de PCI Express. Acuérdate la recomendación que siempre hemos dado. Trata de comprar una máquina que tenga la mayor versión de PCI Express, porque esto al final va a ser un mayor ancho de banda para todo tu equipo y va a permitir
permitir que tu equipo envejezca mejor. Por cierto, sacamos un video hablando del tema de las motherboards, te recomiendo que lo veas, pero aquí simplemente, pues bueno, prácticamente el 13400 lo tiene muy sencillo, es más barato, tiene un rendimiento abajo, prácticamente un 20% en gaming, en productividad, es incluso superior que el 5800 X3D, que ya pudimos ver que es un procesador de $324. Por eso es muy importante no cerrarse a los modelos, prácticamente el 13400F está en los $176.70, si lo quieres con gráficos prácticamente $180. Por esto es muy importante analizar de manera inteligente y sobre todo enfocado en el precio-rendimiento. Pues bueno chicos, espero que este video les sea de utilidad porque recibo cientos de mensajes al mes con preguntas enfocadas con Ryzen 5000, precio-rendimiento, budgets que me permitan invertir más en una tarjeta gráfica. Así que bueno chicos, espero que este video les sirva y nos vemos hasta el siguiente video.